Bueno, buenas tardes, Cristóbal. Muchas gracias por estar en el octavo capítulo de Vista Panorámica. Nos encontramos con el periodista colaborador de la Ladera Sur, Cristóbal Ríos, quien nos hablará sobre su más reciente investigación, que trata sobre una enfermedad que los buzos salmoneros padecen, las prácticas negligentes de la industria salmonera en torno a esta enfermedad y la mala gestión por parte del Estado. Osteonecrosis disbárica sería el nombre de esta enfermedad, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos un poquito más, Cristóbal. Bueno, primero que nada, buenas tardes y súper agradecido de poder estar acá hablando de este tema. Bueno, mira, la osteonecrosis disbárica es una enfermedad que les da a los buzos salmoneros, ¿ya? Que trabajan en la industria salmonera sur de Chile, y es una necrosis que va carcomiendo los huesos, ¿ya? Se da principalmente en las caderas y en los hombros, que se demora entre 5 y 7 años en desarrollarse y que finalmente genera que el buzo quede en situación de discapacidad y no pueda seguir trabajando, ¿ya? Ok. Y se da por una serie de negligencias que son, digamos, alentadas por la industria salmonera y que podrían evitarse de manera súper fácil, digamos, pero que están súper arraigadas en la cultura de la salmonicultura y que, bueno, finalmente muchos buzos están padeciendo esta enfermedad. Ya, perfecto. Tú nos cuentas en la investigación que no hay ni siquiera una cifra aproximada de buzos que padezcan esta enfermedad. ¿A qué se debe esto? ¿Quiénes serían los culpables? Sí, bueno, mira, los buzos tienen que hacerse un examen de salud todos los años para poder trabajar y demostrar, digamos, que tienen condiciones de salud que le permiten hacer buceo, porque el buceo es una actividad de alto riesgo, ¿ya? Ese examen se llama examen ocupacional y se realizan en las mutuales, ¿ya? Que pueden ser la H, la mutual de seguridad, etcétera. Y ese examen les hacen radiografías, ¿ya? Y cuando ellos pasan esa radiografía, digamos, están aptos para hacerlo. Pero esa radiografía no detecta de manera temprana la enfermedad, ¿ya? Entonces, digamos, las mutuales no tienen la cifra de esos buzos. Por ende, la Superintendencia de Seguridad Social, que es el organismo del Estado que regula las mutuales, tampoco la tiene, ¿ya? Y ¿No? tampoco está, o sea, digamos, esto al final es culpa de la Superintendencia de Seguridad Social, que no ha pedido la cifra. Y No están trabajando en elaborar esa cifra, ya no ¿ya? están buscando. No porque, digamos, las mutuales deberían tener una base de datos con la cantidad de abusos que se atienden en sus centros de salud y que presentan este tipo de necrosis en sus huesos, ¿ya? Eso está en las bases de datos. Nosotros no podemos saberlo porque trae información, digamos, confidencial, los nombres de los pacientes, etcétera. Claro. Pero la Superintendencia de Seguridad Social, ellos son, digamos, el organismo que puede pedir esa cifra y hacerla pública, digamos. Es importante o sería de interés público tener esa cifra porque así sabríamos cuántos buzos están padeciendo esta enfermedad, que es bastante complicada. Hay que recordar que la industria salmonera es la segunda industria exportadora a nivel nacional, después del cobre, ¿ya? Claro. Es un universo gigantesco, se extiende casi por todo el sur de Chile y tiene ganancias de 6.000 millones de dólares anuales, ¿ya? O sea, estamos hablando de un monstruo de industria, ¿ya? Y la punta de lanza de esta industria son los buzos. O sea, ellos son los que, digamos, los que parchan las jaulas, los que alimentan a los salmones, los que recogen la mortalidad, ellos son como el trabajador base de esta industria. Y son los más vulnerados, y son los que están padeciendo esta enfermedad que los va dejando al final en situación de discapacidad. Entonces es bastante terrible. A mí me recuerda como la época de las minas de carbón antiguamente, es como Claro. Sí, paradójico, así. de hecho, eso quería ir en cuanto a los buzos específicamente, ya que en la investigación hay testimonios de buzos que han perdido sus trabajos por no pasar el test que uno tiene que hacerse en la H, en la Asociación de Seguridad del Trabajo, Chilena de Seguridad. Y este test es obligatorio por ley. ¿Cuáles Sí, son las consecuencias en las vidas de estos buzos cuando pierden sus trabajos? o sea, digamos, súper simple y súper terrible, digamos. O sea, el buzo tiene que hacerse año a año estos exámenes, ¿ya? Pero como el examen está mal implementado, nosotros en el reportaje en la Era Sur entrevistamos a médicos y a científicos que nos dijeron que en este examen se hacen radiografías, ¿ya? Pero la radiografía no detecta de manera temprana la enfermedad. Hay que recordar que esta enfermedad empieza en el centro de la articulación, ¿ya? Por ende, el buzo no siente dolor, no se da cuenta que está la enfermedad. Por eso le pusimos la silenciosa enfermedad que afecta a los buzos, porque ellos no la sienten. Cuando la enfermedad se empieza a desarrollar, empieza a tocar los nervios, ¿ya? Y ahí es cuando ellos se dan cuenta y sienten dolor y van a hacerse los exámenes. Pero cuando ya sienten dolor es porque la enfermedad ya está avanzada, ya no hay tratamiento, ¿ya? ¿Por qué los exámenes de salud no detectan esto si se los hacen año a año? Deberían detectarlo, ¿no? Porque, digamos, Claro. el buzo está durante 5 años haciendo estos exámenes, la enfermedad se desarrolla de manera silenciosa
y no le avisan que tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque el examen está mal implementado. Está mal implementado porque tiene radiografías y las radiografías no detectan esto, sino la resonancia magnética. ¿Ya? Eso lo han dicho médicos y, digamos, la superintendencia lo sabe. Incluso en la entrevista que le hicimos en Ladera Sur, ellos lo reconocieron abiertamente. Ya. Pero Eh, después las vidas de los buzos. ¿Qué es lo que sí, pasa con ellos? Porque ellos, pierden sus trabajos, pierden su forma de sustentarse, ¿no? ¿Qué cla- pasa en sus vidas? claro, el examen ocupacional lo que hace es, digamos, validar si un buzo puede trabajar o no, ¿ya? Si tiene las condiciones de salud necesarias. Cuando no lo pasa, no puede seguir buceando, es así de simple, ¿ya? Y al buzo tiene que hacer todo un trámite legal con las mutuales, donde se determina un porcentaje de discapacidad, ¿ya? Ese porcentaje puede ser 50, 70, hay casos que son 90% de discapacidad, lo que significa que el buzo a veces no puede caminar eh, y básicamente no puede bucear, ¿ya? Cuando pasa eso, el buzo queda sin trabajo. Y en alguna empresa los reubican, los mandan a hacer otro tipo de labores, ¿ya? Pueden ser labores administrativas, labores de aseo, por ejemplo, o simplemente los despiden. Entonces, lo que pasa, digamos, en la práctica es que los buzos quedan sin trabajo. Y muchos de ellos vuelven a sus hogares, no pueden realizar labores domésticas, digamos. Muchos de ellos viven en el campo, en el sur. No pueden, por ejemplo, cortar leña. Entonces quedan completamente sin poder realizar ninguna de las actividades que saben hacer, digamos. Tienen que volver como a reinventarse. Digamos que quedan completamente desprotegidos. Claro. Ahora yo quería ir a un testimonio en particular. Hay un buzo al cual tú entrevistas que se llama Sandro Nonque, un buzo que perdió su trabajo debido a esta enfermedad y menciona que era muy común realizar el tipo de buceo yoyo, ese tipo de buceo, cual consiste en bajar en reiteradas ocasiones a limpiar las jaulas de cultivo. Eh, de hecho, voy a citar textual lo que dice él. Dice, una vez despidieron a un grupo de 5 buzos en la embarcación, con supervisor y todo, por abandono laboral y por no querer hacer este tipo de buceo. ¿Por qué esto es una mala práctica? ¿En qué afecta a los buzos? Sí, mira, para poder entender esto hay que entender cómo funciona el trabajo en un centro de cultivo de salmones, ¿ya? Los centros de cultivo están a muchas horas de navegación algunos y los buzos no están contratados por la empresa directamente, sino que están contratados por empresas subcontratistas, ¿ya? Que básicamente son una embarcación que contrata a un grupo de buceo, ¿ya? Estos grupos van al centro de cultivo, trabajan ahí un mes, por ejemplo, ¿ya? Ahí ellos bajan y les piden que limpien cierta cantidad de jaulas, ¿ya? Que hagan cierto trabajo en cierta cantidad de jaulas. Supongamos que son 10 jaulas, ¿ya? Entonces el buzo tiene que bajar, hacer su labor, subir, después ir a la siguiente jaula, bajar, subir, ¿ya? El problema es que, o sea, digamos, el buzo tiene un tiempo de descompresión, se llama, ¿ya? Que es cuando él baja y tiene que subir a una cierta velocidad para que su cuerpo se vaya adaptando a la presión del agua y no le ocurra nada, porque si el buzo sube, digamos, en un minuto, se va a reventar. Y eso ha pasado, son casos, digamos, terribles, ¿ya? Entonces el buzo tiene que respetar este tiempo, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que el buzo, supongamos, tiene que subir en 10 minutos, pero para hacer una jaula extra le dicen no, desciende en 9, ¿ya? Es el buceo yo cuando ellos suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan, y eso al final, a la larga, durante 5 o 7 años de hacer eso, lo que genera es que se les produce esta necrosis en su hueso. Ya, Es el buceo yo es subir y bajar. Y, digamos, es minimizar los tiempos de descompresión. claro. Entonces, además de bajar en la profundidad aproximada que tienen que bajar todos los buzos, recomendada, mejor dicho, además este tipo de buceo hace que la enfermedad se desarrolle mucho más rápido, ¿no? Claro, ¿no? Y sí, exacto. Incluso, digamos, el buceo yo-yo es una de las causas de que se genera esta enfermedad, porque el buzo no respeta la tabla de descompresión, que básicamente es subir al tiempo adecuado, ¿ya? Hay un dato súper importante acá, y es que existe una tabla de buceo para buceo yo-yo, ¿ya? O sea, digamos, si esa tabla fue desarrollada en Tasmania, ¿ya? Y esa tabla se puede ocupar. Hay un médico que nosotros entrevistamos que se llama Jorge Calderón, que él es experto en buceo, y nos dice que si esa tabla se aplicara en Chile, se podría hacer buceo yo-yo sin ningún riesgo. El tema es que la tabla que se aplica acá es distinta, ¿ya? Y no se está aplicando la tabla de descompresión para buceo yo-yo. Entonces, bueno, básicamente eso, bajar y subir y no respetar los tiempos de descompresión es lo que genera esta enfermedad y eso está muy, o sea, eso se hace en todos los centros de cultivo, Está normalizado. básicamente. Está súper normalizado, sí. Perfecto. Bueno, recordar que nos encontramos en el 8º capítulo de Vista Panorámica. Estamos acá con Cristóbal Ríos, con Cristóbal, periodista colaborador de la Vera Sur. Estamos viendo su investigación en cuanto a los buzos salmoneros, una enfermedad que ellos padecen, la cual tiene como nombre osteonecrosis disfárica. Así que seguimos con las preguntas. Estaba hablando del buceo yo-yo, que es una mala práctica que hacen los buzos.
¿Qué otras malas prácticas también se encuentran en la industria salmonera? Mira, la otra mala práctica, y que es fundamental, digamos, es que los buzos tienen tres tipos de licencia, ¿ya? Tres tipos como de matrícula. Esas matrículas les permiten descender a cierta cantidad de metros bajo el agua, ¿ya? Mientras menos especializados, menos metros, mientras más especializados, pueden bajar más, ¿ya? La matrícula básica permite bajar hasta 20 metros, ¿ya? Y como esos buzos son más baratos de contratar, la industria salmonera contrata, digamos, toda su fuerza laboral casi completamente son este tipo de buzos, ya que solamente puede bajar hasta 20. ¿Por qué? Porque cobran menos, básicamente. ¿Cuál es el problema? Que las mallas donde están los salmones están a más de 20 metros. Y eso aparece en un estudio que hizo la Suceso en 2014 y aparece en un estudio también que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde sale que los buzos descienden a más de 20 metros, cuando no pueden, porque su matrícula dice que tienen que llegar hasta 20, ¿ya? Y una de las causas por la que se genera esta enfermedad es porque ellos descienden no solamente a más de 20, sino que descienden a 50, 60 metros. Cuando las mallas están cargadas de salmones muertos, ¿ya? Bajan hasta 60 metros. Y los buzos tienen que bajar hasta esa profundidad. ¿Y por qué bajan tanto? Porque les piden, porque es el trabajo. Pero digamos, Lo obligan, lo básicamente. obligan, claro, porque, por ejemplo, hay una malla que es la que recubre las jaulas con salmones, que se llama malla lobera, ¿ya? Esa malla lo que hace es proteger a los salmones para que no se metan lobos de mar. Cuando esa malla se triza o se rompe, los buzos tienen que bajar a repararla. Y tú estás en un centro de cultivo a 10 horas de navegación del puerto, digamos, donde no hay nadie fiscalizando y tu jefe te dice, tienes que bajar, ¿ya? Y si no bajas, simplemente te despiden, porque no estás haciendo el trabajo, que es lo que pasó en el caso de Sandro Nonque, Claro. que él mencionaba que un team de buceo se negó a bajar, digamos, a no respetar, digamos, su matrícula, y básicamente los despidieron. Estas cosas se saben que pasan, y el problema es que nadie las fiscaliza. Claro, Ese y es el tema. son bastante comunes. Son súper Muy comunes, sí. comunes. Ya, súper. Bueno, ahora quería ir a un dato que está en el anuario estadístico de Cernapesca, en el cual, como tú decías, también lo mencionaste antes, Noruega es el país número 1 en la industria salmonera a nivel mundial. Son los máximos productores con un 48%. Exacto. Chile es el segundo con un 25%. ¿Allá en Noruega pasan estas cosas? No, ¿Suceden? no, allá en Noruega no pasan este tipo de cosas porque allá en Noruega, primero que nada, los buzos no son subcontratados en Noruega. Ya los buzos son contratados directamente por la empresa salmonera y los buzos no tienen matrícula básica. Allá los buzos tienen matrícula comercial, se llama. Y esa matrícula, o sea, digamos, el buzo con matrícula comercial es casi como un ingeniero en buceo, ¿ya? Es Ya. altamente especializado y puede bajar hasta 60 metros, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que ese buzo es más caro. Y en Noruega los buzos están sindicalizados también. Entonces, digamos, ellos no dejan que pasen a llevar sus derechos. O sea, acá no hay sindicato de buzos salmoneros. Sí hay, pero es muy complicado armarlo. Ya. Porque los buzos vienen de muchas partes, entonces es complicado organizarlos. En Noruega muere aproximadamente un buzo al año. Acá mueren más o menos un buzo al mes, ¿ya? Desde 2005 hasta ahora, digamos, la cifra es como un buzo muerto al mes, más o menos. Allá en Noruega hay muy poco accidente, casi no hay obstetricia disbárica porque todos estos trabajos que se hacen a 60 metros de profundidad lo hacen robots también. ¿Ya? Están Entonces, robotizados los la trabajos. industria está casi completamente robotizada. Acá hay algunas empresas que están comenzando a robotizar los procesos, pero son muy pocas todavía. Muy poco. Entonces, estas malas prácticas no suceden allá tanto como acá. Y los números allá, ¿hay números claros? Allá hay cifras, sí. Como, no como acá. Sí, o sea, allá hay cifras y tampoco son tan necesarias porque casi no hay buzos muertos, digamos. O sea, Claro. como... es como acá con los mineros, digamos. Allá está tan especializado el tema que está robotizado, casi hay muy poco accidente, hay muy poco buzo muerto. Como se respetan las tablas de descompresión, no hay buzos que enferman de osteonicrosis disbárica. Digamos, la situación es abismal la diferencia comparada con Chile. Ya. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista de Vista Panorámica, quería mencionar que hubo una sanción por parte de la Dirección del Trabajo hacia 25 empresas salmoneras. Esto pasó la semana pasada. ¿Qué significa esto para ti? ¿Y cuáles son los pasos que deberían seguir? Sí, mira, es súper interesante eso porque, como ya dijimos acá, los centros de cultivo de salmón están muy lejos, digamos, y no es fácil acceder a ellos. Entonces, para la Dirección del Trabajo y para la Armada no es fácil fiscalizarlo, ¿ya? Y cuando los van a fiscalizar, le avisan. Entonces, claro, si te van a fiscalizar y te avisan que van a ir un día específico, ellos, digamos, ordenan todo para que no encuentren nada. Acá la gracia fue que fueron sin aviso, digamos. Entonces se encontraron con varias negligencias de las que ya hemos mencionado acá, digamos, que es primero que nada, equipos en mal estado, buzos con matrículas básicas bajando más de 20 metros, digamos, todas las negligencias que hemos nombrado ahora fueron con las que ellos se encontraron, ¿ya?
marca un precedente bueno porque significa que el Estado está jugándoselo un poco, digamos, y está fiscalizando. El problema es que las multas se cursaron creo que 15 multas por un total de 110 millones de pesos, ¿ya? Lo que es un chiste, digamos, o Claro. sea, Tú has mencionado que la industria salmonera gana al año 6.000 millones de pesos, ¿no? 100 mil millones de De dólares. dólares. O sea, digamos, es como Muy poco. 110 millones de pesos, nada, digamos. Yo creo que igual les molesta, pero sería interesante que subieran las multas, que subieran la fiscalización, digamos. Claro. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal, por estar en este octavo capítulo de Vista Panorámica. Te agradecemos todo, compartir toda esta investigación acerca de los butos salmoneros, acerca de estas negligencias que están sucediendo hoy en día, sobre todo en una situación muy contingente, en la cual estamos viendo a la industria salmonera muy protagonista, ¿no?, en la escena nacional. Sí, yo invito a la gente que está escuchando este programa a leer el reportaje que está en la Ladera Sur. También ahí publicamos otro reportaje que es sobre muerte y accidentes. Y este reportaje sobre estenocrosis disbárica se publicó también en el Mostrador y en el Desconcierto. Se hizo como una alianza como de periodismo colaborativo súper interesante, así que eso. Muy bien. Eso, así que pasamos a nuestras conductoras que están con el programa de Vista Panorámica. Muchas gracias.